Amado Señor, te damos gracias, bendito Rey, en esta noche por estar reunidos, bendito Dios, buscando de tu presencia, amado Señor. Te pedimos hoy, bendito Dios, que en esta noche seas tú ministrando, bendito Dios, la vida de cada uno de los que nos encontramos, Señor. Y hoy te pedimos, bendito Señor, que seas tú guiando nuestro camino, amado Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Así es, amado Señor, seas tú, bendito Dios, el quien nos entrega la sabiduría para estar meditando, bendito Dios, de tu palabra, amado Señor, día y noche, como dice ella, bendito Padre, y que nos ayude, bendito Señor, cada día, bendito Señor, a aprender cada vez más de ti. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Así es, Señor, como tú nos has enseñado, bendito Señor, alabarte, bendito Dios, día a día, agradecerte, amado Señor, por todo lo que tú nos haces, bendito Dios, por todo lo que tú nos has dado, bendito Dios. Hoy, bendito Señor, te pedimos, bendito Dios, que seas tú cuidando, bendito Dios, del apóstol Álvaro, del apóstol Ruth, de la familia apostólica, bendito Señor, guardándolos de todo mal y de todo peligro donde quiera que ellos estén, bendito Señor. Y asimismo hoy, bendito Dios, te pido, bendito Dios, por la vida de el pastor Fanor, bendito Señor, que seas tú, bendito Señor, colocándole un carbón encendido en su boca, bendito Señor, para que salga palabra tuya de la boca de él, bendito Padre, para que seas tú, bendito Dios, ministrándolo, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Tito, capítulo 1, verso 5. Tito 1, 5. Así dice la palabra del Señor en esta noche. Por esta causa
te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Señor, hoy en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos dirijas, que seas tú, bendito Señor, avivando el fuego, Señor, de tu palabra en los corazones de tus hijos. Te damos gracias por la cobertura apostólica y profética. Te damos gracias por hoy darnos este privilegio, Señor, de llevar el mensaje de salvación a través de tu palabra, y que seas tú bendiciendo a tu pueblo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Nueva Versión Internacional: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El apóstol Pablo, en esta carta dirigida a Tito, lleva por título en la versión Reina Valera: requisitos de ancianos y obispos. Bueno, algo que nosotros cuando estamos leyendo esta carta a Tito iniciamos con una salutación que el apóstol Pablo inicia como una introducción a la carta que le envía a Tito. En el verso 1 le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El apóstol Pablo, algo que nosotros observamos aquí es que en este verso 5, que es el tema que vamos a estudiar, da una delegación al apóstol Pablo y le dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Sí? Hay una causa, hay una motivación en el apóstol Pablo por la delegación que le ha encomendado a Tito. Y esta delegación conlleva que Tito se quede en Creta para que corrija lo deficiente, para que establezca ancianos en cada ciudad y que haga como el apóstol Pablo le ha mandado. Entonces miren que observamos una delegación. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Cómo el apóstol Pablo se da cuenta que Tito está preparado? ¿Cómo el apóstol Pablo decide o toma esta decisión de que Tito sea esta persona idónea para esta encargatura? ¿Verdaderamente Tito si era un siervo útil, un siervo verdadero? Son preguntas que nosotros tal vez nos planteamos en este momento a la luz de esta palabra y que vamos a desarrollar en este día. Dice en el verso 4: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Hay algo que es cierto. Miren que la palabra verdadero quiere decir quien practica la verdad. También quiere decir la verdad que está en él. Y resulta que la palabra hijo quiere decir una reproducción o una obra similar de un padre a un hijo. El apóstol Pablo se consideraba el padre espiritual de Tito y había encontrado unas características muy evidentes en Tito para llamarlo un verdadero hijo.
para llamarlo un hijo. Porque miren que las características de un hijo son muy notables cuando se trata de padres e hijos. Pero resulta que nosotros aquí estamos hablando de un joven, Tito, que era de ascendencia griega, que había estado también practicando la verdad, es decir, él era un hombre seguidor de Cristo. Y resulta que Pablo se tenía que ir, pero él sabía que tenía que dejar a alguien delegado para esta función, ¿sí? El apóstol Pablo, nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, como lo dice aquí, que él era un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Él era un escogido de Dios. Él era, como dice el verso 1, una persona conocedora de la verdad y que todo lo hacía según la piedad, es decir, según la misericordia, según el privilegio, según el temor de Dios que el Señor había hecho sobre él. Cuando él comienza su ministerio, el apóstol Pablo, resulta que el apóstol Pablo comenzó a reproducir hijos. Timoteo es otro hijo, Filemón. Aquí estamos hablando de Tito. Resulta que Tito era un verdadero hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque practicaba la verdad. Y mire qué interesante que cómo es que se da cuenta Pablo que él estaba preparado. Precisamente porque él evidenciaba que Tito tenía la verdad dentro de él. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, la verdad de ser un escogido, la verdad que en Tito estaba el ministerio de la piedad, que en Tito también estaba la común fe. Por eso dice, verdadero hijo en la común fe. Por esta causa, le dice a Tito, es decir, mire que toda causa tiene una relación, ¿sí? Usted sabe que toda causa tiene un efecto. Entonces había una relación frente a las características que Pablo ya se había dado cuenta. Y es importante lo que dice en el verso 3, lo que dice el apóstol Pablo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Es decir, hay una manifestación de la palabra de Dios que fue puesta en el apóstol Pablo y que esto lo evidencia el testimonio mismo de Dios. ¿Por qué? Porque él lo encomendó. Cuando Pablo, usted sabe que él se convierte, él tuvo un tiempo para conocerlo al Señor, para interactuar con el Dios vivo, para interactuar a través del Santo Espíritu de Dios y caminar en la verdad. De ahí fue el delegado para precisamente encomendar la predicación y la función de Pablo, como fue el llevar la palabra de Dios o el mensaje de salvación al pueblo gentil. Entonces, aquí hay algo que hay que aclarar. Resulta que no vale de nada el testimonio que nosotros demos de nosotros mismos, ¿sí? A veces las personas decimos, yo soy de la alabanza, yo soy de las danzas, yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy orador, yo soy intercesor. Y a veces nosotros nos damos como un adjetivo de la función frente a una delegación que tenemos. Pero mire que la verdad es que el Señor es el que da testimonio de nosotros. Un ejemplo, podemos decir, yo sí tengo fe, ¿sí? Hay unas personas que alguna vez decía el apóstol, cada vez que yo oro, suceden milagros. El Señor respalda. Pero mire que no es tan válido que nosotros lo digamos a que el Señor verdaderamente dé el testimonio. ¿Cómo da el testimonio el Señor? Con su respaldo, ¿sí? El Señor da su respaldo a nuestro trabajo para la obra del Señor
precisamente por su compañía, porque Él está. No es tanto decir yo estoy con el Señor, sino que Él esté conmigo. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que estas características que Pablo ya había evidenciado en Tito, lo hacían un verdadero hijo, como en la común fe. Porque resulta que la fe que tenía el apóstol Pablo era una fe que lo llevó prácticamente a abrir muchas iglesias, a andar de lugar en lugar llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de salvación, estableciendo iglesias, estableciendo ancianos, mandando cartas a distintas iglesias precisamente para corregir lo deficiente. Entonces mire que el apóstol Pablo había recibido el testimonio ¿de quién? Del Señor acerca de Tito. Entonces en ese testimonio el Señor le había hablado a Pablo y le había dicho: este es un verdadero hijo. Este es un hijo que tienes, que es común en la fe que yo he colocado en ti. Es una fe verdadera, es una fe real, es una fe notable, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, dada esta evidencia, dado esto que mostraba Tito, le dice: quédate en Creta. Te voy a dejar en Creta precisamente para que corrijas lo deficiente. Y mire que el apóstol Pablo, cuando lo invita a Tito, lo invita precisamente es para corregir lo deficiente. Corregir quiere decir que hay algo defectuoso, que hay algo incompleto, que hay algo que falta. Y precisamente le dice lo deficiente, lo defectuoso. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor se daba cuenta que esta iglesia en Creta o en esta ciudad o en esta isla, resulta que había algo que faltaba y que él necesitaba un instrumento. De aquí nosotros vamos a entender en esta noche cómo es que un ministro debe comportarse delante del Señor cuando recibe una delegación, o cómo es que nosotros nos volvemos útiles al Señor. Resulta que hay algo que aquí vamos dando por cierto. El Señor cuando te delega o el Señor cuando te entrega algo, no te lo entrega de manera completa, de manera perfecta, de manera que tú, digamos, te quede fácil, ¿sí? Nosotros, mire, todas las personas tenemos defectos, es decir, deficiencias, todos tenemos algo por corregir. ¿Cuánto más una iglesia? Entonces el Señor aquí nos quita como ese argumento que no hay iglesias perfectas. No hay iglesias que todos son santos y que todo bien, todo bien. No. Siempre el Señor va a delegar a una persona, un instrumento, para que esta persona, a través de la oración, porque mire que el apóstol Pablo tenía unas características como apóstol, pero en este caso el pastor Tito tenía unas características como pastor, ¿sí? ¿Para qué? Para que corrija lo deficiente. Entonces resulta que hay unas características que son propias de los ministros de Dios, de los servidores de Dios, de los siervos de Dios. Porque mire, el Señor a nosotros nos ha llamado precisamente es para que nosotros seamos útiles en sus manos. Él no nos llamó para calentar una silla, Él nos llamó es para que nosotros seamos unos hijos verdaderos. Porque mire, yo le digo algo, o sea, de nada vale que nosotros vengamos a los caminos del Señor y nos pasemos toda una vida ahí sentando una silla. Eso no es realmente el propósito del Señor. El propósito del Señor, cuando nos llama a ser siervos de Dios, es precisamente porque Él quiere colocar en nosotros un sacerdocio, quiere colocar Él un llamamiento santo, una escogencia que Él ha hecho, ya que nosotros tenemos unas características
porque fuimos diseñados con esas características, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos delante del Señor? Hacemos esto, ser verdaderos hijos. Es decir, practicar la verdad para que esté en nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros, por ejemplo, de nuestras autoridades, no debemos imitar cómo caminan, cómo se peinan o cómo se visten. No, debemos imitar es la fe, que estemos en la común fe, que estemos en esa visión. Entonces mire que el apóstol Pablo, cuando le delega esta función a Tito, le está diciendo: corrige lo deficiente. Y resulta que en la iglesia había algo deficiente, había algo por corregir, y eso le conllevaba a Tito tener una intimidad con el Señor, a tener una buena relación con el Señor, a clamar, a orar, a depender del Señor, a entrar incluso en guerra espiritual, porque resulta que el apóstol Pablo le estaba dando una encargatura muy privilegiada. Cuando usted recibe una delegación, una función de servirle a Dios, usted entra en una encargatura de privilegio, ¿sí? Es una encargatura donde el Señor le está diciendo a usted: mira, yo quiero que busques mi rostro de día y de noche, que tú dependas de mí, que tú busques en oración mi ayuda, que tú busques corregir esto deficiente que hay en el pueblo, que hay en las personas. ¿Cómo? Buscando mi rostro, buscando mi ayuda, derribando muros, siendo guarda de los muros, ¿sí? Precisamente porque el Señor nos ha dado unos dones. Esos dones que el Señor nos ha entregado, nosotros los hemos recibido por la gracia. Y al recibirlos por la gracia, nosotros por la fe sabemos que esos dones se activan para bendición del pueblo. Unos tenemos el don del servicio, otros tenemos el don de la exhortación, otros tenemos el don de la palabra, otros tenemos el don de la sanación, otros tenemos el don de la profecía, otros tenemos el ser adoradores, otros en la danza, ¿sí? Otros en la puerta, ¿sí? Pero mire que cada uno de estos dones los hemos recibido por gracia. Y hay algo que usted tiene que saber: usted tiene dones. Cada uno de ustedes tiene dones. Y esos dones son para el servicio al Señor. El apóstol Pablo había evidenciado ese tipo de dones en Tito. Por eso es que él lo delegó. Él le dijo: yo quiero que tú vayas. No porque yo quiera, no fue una decisión de emoción, sino fue precisamente por el testimonio que el Señor había dado de Tito, ¿sí? Entonces mire que esto es bien importante entenderlo, porque ¿quién más dice de nosotros cómo estamos o en qué condición estamos sino el Señor? Entonces Tito fue llamado para que corrija lo deficiente, pero también para que establezca ancianos en cada ciudad. Esto nos dice que habían muchas ciudades donde él iba a trabajar. Y los ancianos, ¿quiénes eran? Eran las personas más antiguas que estaban en esa determinada iglesia. Para que los establezca, para que los afirme, para que ellos sean unos futuros siervos, ¿sí? Unas personas confiables, donde se iba a reposar también una delegación mientras no estaba Tito, mientras no estaba el apóstol Pablo. En cada una de las iglesias, prácticamente Tito era como un apóstol chiquito, porque él iba a estar en bastantes iglesias. Es decir, él tenía la función apostólica bajo la cobertura apostólica de Pablo. Entonces mire que Tito estaba recibiendo una delegación apostólica, bajo la cobertura apostólica donde el apóstol Pablo pertenecía, porque él tenía un manto apostólico, así como lo tiene nuestro ministerio. Entonces mire que
él estaba estableciendo ancianos en cada ciudad. Usted, como lo dice otra versión, obispos, o puede ser pastores, ¿sí? El trabajo de Tito era muy importante, esta delegación. Y entonces, cuando él es entregada a esta función, el apóstol Pablo se va, ¿sí? Él no está ahí encima, sino que se va dependiendo del Señor, dependiendo de las evidencias que ya había mostrado Tito. Entonces mire que esta función de establecer era una formación de también llevar el mensaje de salvación a quienes, a los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para que ellos se afirmen en los caminos del Señor, para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo para que estos discípulos no se desanimen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que estamos en un camino de fe donde hay una fluctuación de la fe, donde muchas veces tenemos desánimo, hay un desánimo espiritual, hay un desánimo de seguir o no seguir en estos caminos. A veces el enemigo ataca y dice, no está pasando nada, no está haciendo efecto la oración, es tu pastor, es tu iglesia. Y entonces podemos caer en un engaño. Entonces era necesario establecer ancianos, establecer personas que ya llevaban años, precisamente para que sean afirmados y para que la visión apostólica continúe, ¿sí? Entonces, algo que nosotros observamos es que esta delegación que tenía Tito era una delegación muy importante, precisamente porque no es fácil llevar una iglesia, pero por eso hay que depender del Señor, hay que depender del Señor, en que el Señor está obrando, que el Señor está haciendo su obra. Hay que animar precisamente a los discípulos, porque esta es la obra del Señor y el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha dado una función bonita, nos ha dado una revelación precisamente a través de las Escrituras, de decirnos, mira, yo te he puesto, yo te he delegado, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿sí? Entonces mire que en la versión internacional dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, ¿sí? Y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di, de acuerdo con las instrucciones que te di. Algo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta es que a Tito le había dado unas instrucciones específicas, cómo manejar al pueblo, cómo guiar al pueblo, cómo apacentar a estas ovejas, cómo apacentar a este pueblo, cómo edificar este pueblo precisamente para la función, para que ellos sean unos siervos verdaderos. Entonces esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque el Señor algo que anhela con esta palabra es que nosotros seamos unos siervos útiles al Señor, ¿sí? Nos hacíamos 3 preguntas al inicio de este mensaje. ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo que Tito estaba preparado? Precisamente porque habían unas características de fe, de amor, de piedad, de bondad. Era un siervo esforzado, era un siervo valiente, era un siervo que, mire, avivaba el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de manos que el apóstol Pablo había hecho en él, ¿sí? Era un siervo que precisamente no permitía enfriarse, era un siervo estudioso de la palabra de Dios, era un siervo que buscaba conocer la verdad de Dios, era un siervo que precisamente quería trabajar para el Señor con bastante entrega. Entonces son características muy buenas, muy fieles, que lo llevaron al apóstol Pablo precisamente a que el Señor coloque en su corazón y diga, mira, este es el siervo que yo he colocado para
que tú continúes tu trabajo, ¿sí? Entonces el Señor fue muy bueno con el apóstol Pablo, muy misericordioso al entregarle un siervo de esta calidad, ¿sí? Entonces algo que nosotros vamos evidenciando es que el apóstol Pablo tenía confianza primero en quién, en el Señor. Tenía confianza en el Señor, que el Señor le había entregado un siervo conforme a su corazón. Y esto es muy bonito, trabajar con este tipo de siervos en las iglesias, precisamente porque están en la sintonía, están en el mismo sentir. No son siervos que hay que decirles, vea, lea la Biblia, vea, asista al culto, vea, conéctese, vea. No, o sea, no necesariamente son esa clase de siervos. Son siervos que están conectados de primeros, son siervos que buscan la consejería, son siervos que buscan andar en la verdad, son siervos que andan de frente, no andan por los lados, porque eso uno lo mira, ¿no? Entonces hay siervos que apenas termina el culto, el servicio, esos se pierden y nos dicen que necesita pastor, en que le podemos colaborar, está pendiente esto, está pendiente el otro, como yo, sí, o sea, muestran realmente ese don de servicio. Pero cuando no está eso, como que hay evidencias que precisamente no son como verdaderos. Entonces el apóstol Pablo, pues obviamente tuvo que conquistar este hijo, tuvo que conquistarlo precisamente para que esté en la común fe. Entonces esto es algo que nosotros debemos tenerlo muy claro a la luz de su palabra, a la luz de su verdad. Podemos ir concluyendo que es necesario que nosotros busquemos ser verdaderos, que nosotros busquemos ser útiles. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos una oportunidad muy bonita, es una oportunidad que el Señor nos ha dado de servir. Ahí donde tú estás, en el lugar donde tú estás, de que tú prediques la palabra, de que tú lleves el mensaje a tu familia inicialmente. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? Él quiere respaldarnos. Y el Señor nos respalda precisamente es cuando mira nuestro esfuerzo, cuando mira que nosotros aprovechamos el tiempo, cuando Él mira que nosotros ensayamos, si tenemos algún instrumento musical, cuando nosotros buscamos evangelizar, buscamos colocar la semilla, ¿sí? Yo me encuentro en este momento en otro lugar fuera de Pasto, como lo pueden ver. Perdonarán el ruido que hay a los lados, pero tenía que aprovechar pues también como el tiempo en este lugar para llevarles el mensaje, para darles este mensaje a cada uno de ustedes, que mire que donde el Señor nos lleva como bendición, nos lleva como luz. Y entonces usted, cuando recibe una delegación, usted tiene la autoridad, usted tiene el gobierno del Señor, aquí lo tiene. Y eso es algo que usted lo va llevando a cualquier lugar. Entonces mire que la obra del Señor es muy bonita hacerla. Con cada uno de los siervos los hemos estado llamando a cada uno de ustedes para ver cómo han estado, cómo se encuentran en su fe. Porque esto es muy importante que sentir el pastor cómo están las ovejas, pero también las ovejas deben sujetarse, las ovejas deben llamar, las ovejas deben manifestar cómo están, ¿sí? A veces el profesor dice, ¿entendieron todos? Sí, dicen, pero llega la hora del examen y se rajan. Entonces eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos unas personas verdaderas de fe. Y la fe, mire, la fe que nos entregó el Señor no es para que te compres un carro, no es para que tengas una casa.
no es para que tus hijos entren a la universidad. Eso no es la fe. O sea, esas son cosas que nos toca hacer a nosotros como papás, ¿sí? Nos toca trabajar, nos toca sostener un hogar, nos toca brindarles la oportunidad de estudio a nuestros hijos. Eso es algo que lo tenemos que hacer, porque asumimos un rol de padres, un rol de esposos, un rol de jefes, si es en el trabajo. Entonces, la fe que el Señor nos ha entregado es una fe para salvar almas. Quiero que lo entiendan. Esa es la fe verdadera. Es una fe para llevar la salvación. Es una fe para colocar la semilla, para establecer ancianos, para ser discípulos. ¿Sí? Porque de nada sirve que nosotros estemos en esta tierra, estemos en este mundo un buen tiempo, y que nosotros no tengamos la evidencia o no tengamos el testimonio que el Señor nos da a nosotros. Por eso es que nosotros, mire, perseveramos, hemos decidido perseverar en la fe. ¿Para qué? Para demostrarle al Señor que queremos servirle, que queremos ser siervos de tiempo completo, que nosotros nos apasiona esta obra del servicio al Señor para que las personas, para que las almas, para que las familias conozcan la verdad. Hay mucha gente que se pierde, hay mucha gente que desconoce la verdad, hay mucha gente que no tiene el conocimiento, ¿sí? Entonces, el pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante que usted anhele tener el ministerio de la palabra, que ojalá llore. Mire, yo le cuento, hace algunos años, yo le cuento, y eso alguna vez yo ya lo dije, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tenía estos dientes, los frontales creo que se llaman, los tenía separados, y de lejos se me miraba como mueco. Entonces imagínese, por la fe, yo qué es lo que miraba, yo decía, yo un día voy a predicar la palabra, pero ¿cómo voy a predicar con ese hueco que tengo ahí, o esos dientes separados? Se me ve como mueco. Oiga, y le oré al Señor y le dije, Señor, dame el tratamiento de ortodoncia, porque yo te voy a predicar tu palabra, y pues quiero tener una buena presentación, una buena higiene dental, se puede decir. Y el Señor lo hizo, ¿sí? Pero no contento con eso, listo, gloria al Señor, yo clamaba, y le cuento, lloraba, postrado, de rodillas, Señor, permíteme predicar, permíteme predicar, permíteme predicar. Y lloraba, le cuento. Yo miraba que muchos que iban conmigo, rapidito ellos llegaron a predicar la palabra. Pero yo tenía que hacer mi trabajo. El Señor tenía que hacer su limpieza en mí. Yo tenía que reunir las condiciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para llevar el mensaje, para ser un instrumento del Señor. Entonces mire que poquito a poco fui estableciéndome en qué, en la verdad, ¿sí? Hasta que un día, bueno, me tocó predicar la palabra, me delegaron, y gloria al Señor, le digo, esto ha sido de gran bendición. Por eso es algo que nosotros queremos cuidarlo, es algo que buscamos hacerlo, y esto es un testimonio que lo da el Señor. Por eso es que hasta ahora el Señor nos ha sostenido. Entonces mire que cuando eso se va a reproducir en tu familia, en tus hijos, ellos van a permanecer firmes delante del Señor. Ellos van a ser unos siervos del Señor. Ellos no se van a perder. Ellos van a tener la bendición del Dios Altísimo sobre sus cabezas, y los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Y de aquí a nuestras generaciones venideras. Esto es bien importante que lo entendamos.
Entonces mire que los frutos nosotros los miramos aquí en la tierra como siervos, pero también los vamos a recibir en el reino de los cielos. Nosotros, la obra que hacemos, el Señor nos paga, y nos paga muy bien, ¿sí? Es una obra que la hacemos para el Señor y Él nos da la libertad, Él nos da la paz, Él nos da la salud, Él nos da la bendición económica. Entonces esto es muy importante. Tito tenía estas características, reunía estas características. Entonces, por eso el apóstol Pablo, mire que él le delegó esta función. Y con esto nosotros concluimos que el camino del Señor es lo mejor, servirle es de lo mejor. Entonces es una gran bendición que nosotros podamos recibir la palabra y es una gran bendición que estemos desde este lugar con todo el ruido de los gallos, las gallinas y los pájaros. Pero gloria al Señor que podemos llevar este mensaje. Bueno, amén. Vamos a orar, démosle gloria al Señor. Bendito Señor, en esta noche, hoy te doy gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Hoy te pido que seas tú bendiciendo sus vidas, allá donde ellos están. Señor, bendice a cada una de estas familias que hoy se han conectado, a cada uno de estos hijos, bendito Señor, que ha perseverado en la fe del Hijo de Dios, porque así como dice tu palabra, ellos han sido escogidos precisamente porque yo declaro en el nombre de Jesús que ellos son siervos tuyos, que son siervos y sus familias y sus hijos, que ellos y sus casas te servirán, Señor. Tú los has llamado para que ellos te sirvan, tú los has llamado para que ellos caminen en tu verdad, tú los has llamado para que ellos tengan una fe en común, ¿sí? Para que ellos han recibido tu gracia, ellos han recibido tus dones, ellos han recibido tu misericordia, Señor. Ellos han recibido tu perdón, Señor. Tú los has libertado. Yo declaro en el nombre de Jesús que se rompen las cadenas, aún sobre los que faltan. Te doy gracias. Hoy desato unción apostólica y profética. Aviva el fuego del don de Dios sobre cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, manifestándote en sus vidas. Que seas tú obrando, Señor, en sus delegaciones. Coloca hambre y sed de ti, amado Señor, sobre sus corazones, Señor, para que ellos sientan, Señor, este llamado tuyo, Señor. Gracias te damos por la cobertura apostólica y profética. Gracias por el apóstol Álvaro. Gracias porque tú, Señor, has mirado a este varón esforzado y valiente, que te ha creído, Señor, que tú escogiste, que tú le diste esa delegación como apóstol de Jesucristo, y por la cual nosotros como hijos, bendito Señor, hemos nacido de esas arcas, bendito Señor. Te doy gracias por la apóstol Ruth, por la familia apostólica. Gracias te damos porque nos has bendecido bajo la cobertura apostólica y profética. Te doy gracias por esta iglesia, este grupo de oración, este grupo familiar. Yo te doy gracias porque yo declaro por fe que muchos de los que están escuchando esta palabra predicarán tu palabra, llevarán el mensaje de salvación, serán pastores, bendito Señor, que cada uno de ellos será usado poderosamente con los dones que tú les has entregado. Te damos gracias hoy en esta noche. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas desde este lugar, amado Señor. Y permíteme bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.